Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología a Tarea Libre. Ahora vamos a ver respiración celular. Este proceso es muy importante porque le permite a la célula producir ATP rompiendo, degradando a la glucosa. Ahora vamos a ver cómo es que se forma ATP a partir de la glucosa. Este es un proceso catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque voy a degradar. Ahí está, chicos, voy a degradar. Mira, voy a degradar y oxidar a la glucosa. ¿Qué es degradar? Descomponer. Y oxidar es quitar electrones. Le voy a quitar electrones a la glucosa. ¿Para qué? Para liberar su energía y formar ATP. En la fotosíntesis, la energía luminosa se convierte en energía química. La energía química está contenida en los enlaces de la glucosa. Posteriormente, esta energía puede ser almacenada en una macromolécula como es el almidón, cosa que está disponible para cuando la planta lo necesite. Ahora, esta glucosa que está en el almidón, luego se puede obtener por un proceso llamado hidrólisis, es decir, el almidón se rompe, el almidón se hidroliza y libera glucosa. Ahora, para yo obtener esta energía de la glucosa, yo tengo que romper también a la glucosa. Y ese proceso se va a llamar respiración celular. O también hay un proceso alternativo llamado fermentación. Pero recuerda, el objetivo no es romper a la glucosa ahora. El objetivo es formar ATP. La ruptura de la glucosa es el medio y la formación del ATP el objetivo. Como les estaba diciendo, la energía proviene de la luz, es energía luminosa. Y las plantas utilizan esa energía en la fotosíntesis para producir glucosa. Recuerda que en la glucosa está la energía química. En los enlaces de la glucosa está la energía química. Esto es la famosa fotosíntesis. Recuerda también que la fotosíntesis no solo se produce glucosa, sino también se produce oxígeno. Esta glucosa y este oxígeno luego es utilizado ya sea por la misma planta o por los seres heterótrofos. ¿Para qué? Para romper la glucosa, obtener la energía y con esa energía formar ATP. Recuerda que el ATP es la moneda energética. ¿Estamos, chicos? ¿Por qué moneda energética? Porque para cualquier cosa que la célula vaya a hacer, va a utilizar al ATP como fuente de energía. Por eso cuando a ti te pregunten, escucha bien, ¿cuál es la fuente directa de energía para la célula? El ATP. ¿Por qué? Porque el ATP está listo para usar. Cualquier cosa que la célula vaya a hacer va a utilizar ATP. En cambio, la glucosa, escucha, es la fuente de energía indirecta. ¿Por qué? Porque la glucosa, si bien es cierto, tiene energía, pero no está lista para usar. Hay que procesarla primero. ¿Viste la diferencia? La glucosa, fuente de energía indirecta, y ATP, fuente de energía directa. Ahora, espero que también recuerdes que con el ATP, que es energía, se hace el trabajo celular. Recuerda que trabajo es movimiento. Cualquier cosa que se mueva en la célula necesita energía. Y esa energía la va a dar el ATP. Profe, ¿cómo trabajo celular? ¿Cómo movimiento? Fácil, como por ejemplo el movimiento de silos y flagelos, las bombas que mueven iones, como la bomba de sodio y potasio, la división celular, donde se mueven organelas, se mueven cromosomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo vieron? Para cualquier trabajo celular necesito ATP, pero para formar ATP, ¿qué necesito? Glucosa y oxígeno. Y para que haya glucosa y oxígeno, ¿yo qué necesito? Fotosíntesis. Y para que haya fotosíntesis, ¿qué necesitas? Energía luminosa. Al revés, si hay energía luminosa, hay fotosíntesis. Y con esto hay glucosa y oxígeno. Con la glucosa y oxígeno las plantas y los heterótrofos producen ATP y con esto hay trabajo celular. Ahora, una vez que terminó la degradación de la glucosa y el oxígeno, ¿qué es lo que se obtiene? CO2 y también agua. ¿Estamos, chicos? Los desechos de la degradación de la glucosa y el oxígeno son el CO2 y el agua. Espero que esté bien claro. ¿Qué más tetrápodos y tetrapoditas? Este CO2 y esta agua son utilizados por las plantas en la fotosíntesis. Por lo tanto, la fotosíntesis con la respiración celular son procesos encadenados.
porque uno depende del otro y viceversa. ¿Lo viste? Perfecto. Ahora, ¿de cuántas maneras se puede romper la glucosa? Básicamente de 3. La primera, glucólisis y fermentación. La segunda, la respiración celular aeróbica. Y la tercera es la respiración celular anaeróbica. ¿En dónde está la diferencia de las 3? Que en la glucólisis ocurre cuando no hay oxígeno. Y la respiración celular aeróbica ocurre en presencia de oxígeno. Y mira este detalle. La respiración celular anaeróbica no necesita del oxígeno. Mira, no necesita del oxígeno. Tienes que tener bastante cuidado, porque mucha gente confunde fermentación con respiración anaeróbica y no es lo mismo. La fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas. La fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas, que no es lo mismo que respiración celular anaeróbica. ¿Dónde está la diferencia? Los que hacen fermentación solo hacen fermentación cuando no hay oxígeno. En cambio, los que hacen respiración celular anaeróbica, haya o no haya oxígeno, siempre van a hacer respiración anaeróbica. ¿Quedó? Esa es la primera diferencia, porque hay más. Repito, en la fermentación, estos seres solo lo hacen cuando no hay oxígeno, porque si hay oxígeno, ellos van a hacer respiración aeróbica. Una vez más, los que hacen fermentación solo lo hacen cuando no hay oxígeno, porque de haber oxígeno, ellos preferirían hacer respiración aeróbica. En cambio, cuando un ser hace respiración celular anaeróbica, no importa que haya o no haya oxígeno. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Haya o no haya oxígeno, igual hará su respiración anaeróbica. En cambio, el de acá depende, el de acá puede cambiar. Cuando hay oxígeno, estos seres hacen aeróbica y cuando no, de aeróbico pasan a fermentación. De aeróbico a fermentación, de aeróbico a fermentación. Espero que quede claro. ¿Ya, genios? Muy bien, ¿qué más hay que ver acá? Tetrápodos y tetrapoditas. Como les estaba diciendo, la glucólisis y fermentación ocurre en ausencia de oxígeno, pero recuerda que estos seres, cuando hay oxígeno, pasan a aeróbica. Y cuando no hay oxígeno, de aeróbica, fermentación. Recuerda que estos dos son intercambiables. ¿De qué depende? ¿De la célula? No, depende de las condiciones, si es que hay o no hay oxígeno. Ya, genios, entonces recuerda, cuando hay oxígeno, hacen respiración. Y si no, pasan a fermentación cuando no hay oxígeno. Condiciones anaeróbicas. Y cuando hay oxígeno, de hacer fermentación, cambian a respiración. Condiciones aeróbicas, condiciones anaeróbicas. La fermentación es la oxidación parcial de la glucosa. Recuerda que oxidación significa quitar electrones. Oxidación es quitar electrones. Acá le voy a quitar unos cuantos electrones a la glucosa. En cambio, la respiración celular aeróbica es la oxidación total de la glucosa, que significa que le voy a quitar todos, absolutamente todos los electrones a la glucosa. Y mira, la respiración celular anaeróbica también es la oxidación total de la glucosa. ¿Viste? Acá le quito algunos, acá le quito todos y acá también le quito todos. Sigamos. La fermentación libera muy poca energía. ¿Cuánto libera? 2 ATPs. ¿Por qué? Porque cuando una célula hace fermentación, solo se produce ATP en la glucólisis. Repito, cuando una célula hace fermentación, solo se produce ATP en la glucólisis. Por eso 2 ATPs nada más. En cambio, cuando una célula hace respiración celular aeróbica, libera muchísima energía. Libera de 36 a 38 ATPs. Y mira al otro lado. En la respiración celular anaeróbica se libera unos 20 ATPs. Igual se libera mucho, se libera más que la fermentación definitivamente, pero es menos que en la respiración celular aeróbica. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Este detalle es muy importante. Como les decía, este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que define si es fermentación o respiración aeróbica o respiración anaeróbica. Se los pongo de esta manera. El último aceptor de electrones define lo que tú estás viendo, si es respiración o fermentación. Empezamos por lo más sencillo y por lo más obvio.
En la respiración aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno. El oxígeno recibe los electrones, que es lo que manda, y también los protones, pero eso es secundario, porque lo que manda son los electrones, y forma agua. A esta agua se le va a llamar agua metabólica. Agua metabólica. ¿Ya, genios? ¿Quién hace respiración aeróbica? Todas las eucariotas, todas. ¿Ya, genios? Al menos en alguna etapa de su vida, todas las eucariotas van a hacer respiración aeróbica. Y también bacterias. Estamos bacterias aeróbicas. ¿A quiénes se le llama bacterias aeróbicas? A las que utilizan el oxígeno, incluyendo el lactobacillus. ¿Estamos, genios? Entonces recuerda, todas las eucariotas, todas en alguna etapa, incluyendo el músculo, incluyendo la levadura, porque muchos dicen, ya, fermentación, levadura, respiración, el resto. No, las levaduras también hacen respiración, no te olvides, las levaduras también hacen respiración. Seguimos. Ya, chicos, respiración, ya sabes, todas las eucariotas y las bacterias aeróbicas. Se les llama aeróbicas porque necesitan oxígeno, incluyendo al lactobacillus. Recuerda que el lactobacillus es la bacteria que cuando no hay oxígeno produce yogur. A eso vamos a ver un ratito. Ahora sí, cuando no hay oxígeno, algunas eucariotas. Cuando no hay oxígeno, algunas bacterias aeróbicas cambian su metabolismo y de hacer respiración pasan a fermentación. ¿Cuántos tipos de fermentación hay? 2, la láctica y la alcohólica. En la fermentación láctica, el piruvato es el último aceptor de electrones. Mira la diferencia. Cuando es aeróbica, el oxígeno es el último que acepta los electrones. Pero en la fermentación láctica, el último aceptor es el piruvato. Y en la fermentación alcohólica, el último aceptor es el acetaldehído. Piruvato, acetaldehído. Piruvato, acetaldehído. Espero que esté claro para todos. Ahora, cuando el piruvato recibe los electrones, va a formar lactato. Cuando el acetaldehído recibe los electrones, forma etanol. Ya, genios, acá en la láctica se forma lactato. No te olvides, lactato, porque algunas preguntas ponen lactosa y todo el mundo lactosa, lactosa. No, lactato. Y en la fermentación alcohólica lo que se produce es etanol. Etanol, ¿estamos? Por eso se llama alcohólica. Para los que no recuerdan, etanol significa alcohol etílico. Y lactato es ácido láctico. Para los que tienen alguna duda. ¿Quién realiza esto? El lactobacillus, que hace un momento te dije. Cuando hay oxígeno, el lactobacillus hace respiración aeróbica y cuando no, hará fermentación. Cuando el lactobacillus hace fermentación, produce el famoso yogur. Los miocitos. ¿Quiénes son miocitos? Las células musculares. Recuerda bien esto, que las células musculares están obligadas a hacer fermentación cuando no hay oxígeno. ¿Ya, chicos? Y la respiración celular aeróbica lo hacen siempre que hay oxígeno, porque los miocitos necesitan energía siempre. Así no llega el oxígeno, igual necesitan tener ATP, producir energía. ¿Queda la idea? Los eritrocitos también están obligados, pero los eritrocitos más que los miocitos. ¿Por qué? Los eritrocitos, recuerda, los glóbulos rojos, solo van a hacer fermentación. Mira la diferencia. Miocito, cuando hay oxígeno, hace respiración y cuando no, fermentación. En cambio, los glóbulos rojos solo van a hacer fermentación. Y esta es la pregunta típica. Profe, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque los glóbulos rojos, los eritrocitos, no tienen mitocondrias. Por lo tanto, solo van a hacer fermentación. Ya, chicos. ¿Y quién hace la fermentación alcohólica? La levadura de cerveza, también llamado Saccharomyces cerevisiae. Por el otro lado, ¿quién hace la respiración anaeróbica? Porque yo creo que esto está recontra claro. La respiración anaeróbica, mira, hijos míos, tiene un aceptor de electrones diferente al oxígeno. Mira, esta es la diferencia entre aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno. En la anaeróbica, el último aceptor de electrones es cualquier molécula inorgánica diferente del oxígeno. Y esto es una importancia muy importante, porque esto permite también diferenciar entre fermentación y respiración anaeróbica. ¿Por qué a la fermentación no se le llama respiración anaeróbica? Porque el último aceptor de electrones es orgánico.
¿Estamos? Recuerda este detalle. Cuando el último aceptor de electrones es orgánico, se llama fermentación. Y cuando es inorgánico, respiración. ¿Estamos? Repito, cuando el último aceptor de electrones es orgánico, fermentación. Y cuando es inorgánico, respiración. Ahora, si es inorgánico y es oxígeno, aeróbico. Si es inorgánico y no es oxígeno, anaeróbico. Profe, ejemplos, acá están. Esto de acá lo he puesto solamente con fines demostrativos. Ya, genios, no te van a preguntar quién oxida nitrógeno. No, eso no te van a preguntar. Pero es importante para que veas la diferencia. El oxígeno es el último que acepta electrones. Estamos genios en la aeróbica. En cambio, en la anaeróbica tiene que ser una molécula diferente del oxígeno, como en este caso es el nitrato. El nitrato recibe los electrones y finalmente se produce nitrógeno y agua. ¿Estamos? Date cuenta, él es el último aceptor de electrones en bacterias como las pseudomonas y bacillus. En otros casos es el sulfato, el último que recibe los electrones y que se libera este ion creo es sulfhidro y esto que está acá, genios, que es agua. ¿Quién hace esto? De sulfovibrio y el clostridium. Las arqueas metanógenas también hacen respiración anaeróbica, pero su último aceptor de electrones es el CO2, el anhídrido carbónico, y produce metano más agua. Conclusión. En la respiración anaeróbica, el último aceptor de electrones es cualquier molécula, pero diferente del oxígeno. Y siempre se produce agua. Ese es un detalle muy importante. Agua se va a producir siempre, no importa que sea anaeróbico o que sea aeróbico. Te lo estoy demostrando con ecuaciones. Es por eso que hice esto, porque esto puede venir en un verdadero o falso. Aeróbico se produce agua, anaeróbico no. Falso, en los dos se produce agua. ¿Ya, genios? Sin embargo, solamente aquí actúa el oxígeno, allá no. Queda la idea. Otra cosa que cae por su peso. Te habrás dado cuenta, ¿no?, que este proceso es producido más que nada en procariotas. La respiración anaeróbica más que nada es de procariotas, mientras que la aeróbica es de eucariotas y algunas bacterias aeróbicas. Espero que tengas bien claro estos detalles. ¿Ya, genios? Muy bien, un detalle más. La aeróbica es compleja. Son 4 pasos, pero San Marcos cuenta 3. ¿Cuáles son? Glucólisis, ciclo de Krebs y también, ¿qué cosa? Fosforilación oxidativa. Acá también son 3 pasos. ¿Cuáles son? Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. En cambio, acá solamente son 2. Glucólisis y fermentación. Date cuenta. Acá no hay ciclo de Krebs. En la fermentación no hay Krebs. En la fermentación no hay fosforilación oxidativa. Profesión y fosforilación oxidativa, ¿cómo se produce el ATP? Muy bien, este ATP que se produce en la fermentación se produjo en la glucólisis, ¿ya? Se produjo en la glucólisis y eso ocurre en el citosol. Este ATP que está acá no se forma en la mitocondria, sino se forma en el citosol, porque la glucólisis ocurre en el citosol. ¿Quedó? Una vez más, fermentación, 2 pasos, glucólisis, fermentación. Queda, en la glucólisis se produce este ATP y este ATP, se forma en el citosol porque la glucólisis ocurre en el citosol. Aquí no participa la mitocondria, aquí no hay ciclo de Krebs ni tampoco fosforilación oxidativa. En cambio, la respiración celular aeróbica es mucho más compleja, como te dije, son 4 pasos, pero San Marcos cuenta 3. ¿Cuáles eran? Glucólisis, Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Queda la idea? Muy bien. Acá se forma ATP en los 3 pasos. Se forma ATP en la glucólisis, se forma ATP en el ciclo de Krebs y se forma ATP en la fosforilación oxidativa. Es por eso que libera muchísima energía. Y en la respiración anaeróbica, recuerda, ocurren también 3 pasos, glucólisis, Krebs y ¿qué más? Fosforilación oxidativa. Es por eso que libera mucha energía. Pero mira la diferencia. ¿Quién libera más energía? La aeróbica. ¿Quién libera menos? La anaeróbica. Y un detalle más. Profe, pero si este de acá usted dice que ocurre en procariotas, las procariotas no tienen organelas, entonces ¿cómo es que produce tanto ATP? Buena pregunta. Es que las aeróbicas, recuerda, la glucólisis en ellas va a ocurrir en el citosol, el ciclo de Krebs en la mitocondria y la fosforilación oxidativa en la mitocondria.
En cambio, escucha, como ellas son bacterias, no tienen mitocondrias, así que apúntalo, write it down, que luego te olvidas. La glucólisis ocurre en el citosol. El ciclo de Krebs ocurre en el citosol. Y la fosforilación oxidativa en el mesosoma. Profe, pero escucha, ¿por qué en estos de acá Krebs va a ocurrir en el citosol? La respuesta es muy sencilla, porque no tienen mitocondrias. ¿Quedó la idea? ¿Y por qué la fosforilación oxidativa va a ocurrir en el mesosoma? La respuesta es muy sencilla, porque no tienen mitocondrias. Profe, ¿y por qué no tienen? Porque recuerda que son procariotas y las células procariotas no tienen organelas. Genios, ahora vamos a ver la fermentación. Justamente tras mí están las ecuaciones químicas. Parece difícil, pero no lo es. Solamente tienes que tener un poquito de paciencia y te vas a dar cuenta que es sencillo. Ya, genios, vamos. Primero tienes que entender por qué ocurre la fermentación. Mira, la fermentación es el proceso de oxidación. Recuerda que oxidación significa quitar electrones. La fermentación es el proceso de oxidación de los NADH producidos en la glucólisis. ¿Estamos genios? Es el proceso de oxidación de los NADH producidos en la glucólisis. Espero que lo tengas bien claro. ¿Ya, hijos míos? Muy bien. Ahora, la glucólisis, recuerda, es el primer paso en el cual se va a romper la glucosa. La glucólisis, el primer paso en el cual se rompe la glucosa. ¿Ya, genios? Ahora, una vez que se rompe la glucosa, se obtiene el NADH. Espero que te acuerdes de fotosíntesis. El NADH es un transportador de electrones, pero acá es diferente, porque acá es NADH. En cambio, la fotosíntesis es NADPH. En la fotosíntesis es NADPH y acá es NADH. Espero que no te olvides. Ya, genios. Entonces, como te estaba diciendo, es el proceso de oxidación de los NADH. Es decir, que a este NADH le voy a quitar electrones. ¿Ya, genios? Estos NADH se produjeron en la glucólisis, que es el primer paso que rompe la glucosa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Regenerar el NAD. Date cuenta que ya no es NADH, ahora es NAD. Perdió los hidrógenos. Perdió los electrones. Y asegurar la continuidad de la glucólisis. Ya sé, así como lo ves no se entiende, no te preocupes. Vamos a entenderlo, ¿ya, genio? Pero presta un poquito de atención. El objetivo es regenerar el NAD y asegurar la continuidad de la glucólisis. Paciencia, ¿ya? Espero que esto lo tengas claro. Una vez más, el proceso de oxidación del NADH. Le quito los electrones al NADH que se produjeron en la glucólisis. Y el objetivo es regenerar el NAD y asegurar la continuidad de la glucólisis. Palabras claves 2. ¿Cuáles son? NADH y glucólisis. Ahora vas a entender por qué, ¿ya? Vamos a ver primero acá la fermentación láctica y acá veremos la fermentación alcohólica. Entendamos esto. No es difícil, parece. Mira, este primer proceso que está acá se va a llamar glucólisis. Y el que está acá es la fermentación láctica. Glucólisis, fermentación láctica. Glucólisis, fermentación láctica. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. ¿Queda? Y eso es todo. Sí, eso es todo. Ahora, en la fermentación láctica, este piruvato que se obtiene de la glucólisis, se rompe ¿en qué? En 2 lactatos. Bueno, no se rompe exactamente, pero para que me entiendan, ¿no? Ahora vamos a ver la glucólisis y la fermentación láctica. Parece difícil, ¿no? Pero no lo es. Paciencia. Mira, en la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe hasta 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno, con plastilina. Una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. ¿Ya, genios? Y luego la fermentación láctica, estos piruvatos se van a convertir en lactato. ¿Lo viste? Una vez más. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Y en la fermentación láctica, estos piruvatos se convierten en lactato.
Fin. Entendiste esto y entendiste todo, ¿eh? Porque prácticamente eso es todo. Vamos a con los detalles. En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. Pero recuerda, ese no es el objetivo. El objetivo es formar ATP. Por lo tanto, en la glucólisis se rompe en 2 piruvatos con el objetivo de formar 2 ATPs. Una vez más, en la glucólisis la glucosa se rompe en 2 piruvatos con el objetivo de formar 2 ATPs. Ya chicos, y también se produce NADH. Mira cómo está acá el NADH, está reducido. Profe, ¿usted cómo sabe? Porque tiene hidrógeno. Recuerda que en biología los hidrógenos se cuentan como electrones. ¿Estamos? Está reducido. Entonces digámoslo completo. En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos para producir ATP y NADH. ¿Lo viste? ATP y NADH. Muy bien, sigamos. El piruvato luego va a la fermentación y en la fermentación el piruvato se convierte en lactato. ¿Tan sencillo? Sí, es sencillo. Profe, ¿por qué cuando me explicaba nunca entendía? Es que ahora yo soy el que te explica, por eso entiendes. Mira acá. La glucosa, ya sabes, de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno, se forma ATP y se forma NADH. El ATP tú ya sabes que transporta energía y el NADH transporta electrones. Transporta energía y transporta electrones. Mira qué sencillo. Ahora, quiero que entiendas esta idea. Acá en la glucólisis a la glucosa yo le quito electrones. Por eso para la glucosa, la glucólisis es una oxidación, porque yo le voy a quitar electrones a la glucosa. ¿Queda? Ahora, si le quito electrones a la glucosa, alguien tiene que recogerlos. ¿Quién los recoge? El NAD. El NAD recoge los electrones. ¿Queda la idea? Acá te cuentas que el NAD está oxidado. El NAD está oxidado. Cuando el NAD recoge los electrones, el NAD se reduce y se convierte en NADH. ¿Lo viste? El NAD acá está oxidado, recoge los electrones y sale reducido. NAD oxidado, recoge los electrones y sale reducido. Entonces, para el NAD, esto es una reducción porque se reduce. Para la glucosa, esto es una oxidación porque se oxida. Para el NAD es una reducción porque gana electrones. Para la glucosa es una oxidación porque pierde electrones. Muy bien. Ahora el punto es esto, para que entiendas por qué tanto drama con la fermentación y todo esto. Esto es sencillísimo. Mira, en este caso tetrápodos y tetrapoditas tienen que ver esto. Este NADH tiene que botar los electrones en algún lugar. ¿Por qué, profe? La respuesta es sencilla. Para que luego regrese y siga recogiendo más electrones. Una vez más, el NADH tiene que botar los electrones, cosa que luego regresa y sigue recogiendo electrones. De tal manera que viene una glucosa, se forma NADH, ¿viste? Bota los electrones, viene otra glucosa, y ahora que es NAD, recoge electrones y otra vez NADH. ¿Lo viste? Los bota, se convierte en NAD. Viene otra glucosa, recoge los electrones, se convierte en NADH. Ajá. Luego los bota, se convierte en NAD y viene otra glucosa. Esto, eso está girando todo el rato. Pero para eso él tiene que botar los electrones. Pero si no los bota, sencillo. Si no bota los electrones, mira, viene la glucosa, se forma NADH. Y como no los bota, viene otra glucosa. ¿Puede continuar la glucólisis? No. ¿Por qué no puede continuar? Porque no hay quien recoja los electrones, porque no hay NAD. ¿Y por qué no hay NAD? Porque él no botó los electrones. ¿Lo viste? Viene la glucosa. Si no hay NAD, la glucólisis no continúa. ¿Por qué? Porque no hay quien recoja los electrones que se liberan cuando la glucosa se rompe. Pero para formar NAD, él tiene que botarlos, porque cuando él los bota, se convierte en NAD. ¿Estamos? Entonces ya vas entendiendo y de ahí espero que te hayas dado cuenta. La fermentación, ¿para qué existe? ¿Por qué ocurre? Porque el NADH tiene que botar los electrones en un lugar. Acá el NADH viene y le entrega los electrones al piruvato. El NADH bota los electrones en el piruvato. Por lo tanto, el piruvato recibe electrones y el NADH los bota. Cuando el piruvato recibe los electrones del NADH, se convierte en lactato. Cuando el piruvato recibe los electrones del NADH, se convierte en lactato.
Espero que lo veas. Sencillísimo, ¿sí o no? Mira, el NASH viene con los electrones, los bota, el piruvato los recibe y se convierte en lactato. Y el NASH regresa a la glucólisis para que cuando venga otra glucosa recoja los electrones. ¿Lo viste? Todo está conectado. Profe, vi la luz. Es sencillo cuando te explican bien. La glucosa viene, bota los electrones, el NAD viene y los recoge y se convierte en NASH. ¿Lo viste? Una vez que es NASH, viene el piruvato por acá y el NASH bota los electrones y esto se convierte en lactato y el NAD está ya oxidado. Listo para que cuando venga otra glucosa recoja los electrones. ¿Lo viste? Cuando viene la glucosa recoge los electrones. ¿Lo viste? Y se convierte en NASH. Viene el piruvato, bota los electrones y se convierte esto en lactato y esto en NAD. El NAD viene por acá, viene otra glucosa, recoge los electrones, se convierte en NASH. Viene por acá el piruvato, viene el NASH, bota los electrones. ¡Chas! ¡Qué fácil, profe! Si así hubieran explicado, hubiera ingresado hace 4 pres. Entonces, recuerda, el objetivo de la fermentación no es producir lactato, no. El objetivo es que el NASH bote sus electrones. Ahora, yo te digo que bote para que tú lo entiendas. El término biológico es oxidar al NASH. El objetivo de la fermentación es oxidar al NASH. ¿Para qué? Para que se convierta en NAD y venga a recoger los electrones que se liberan durante la glucólisis. Si no hay NAD, la glucólisis se interrumpe. ¿Por qué? Porque no hay quien recoja los electrones. ¿Queda la idea? Y si la glucólisis se interrumpe, no se produce ATP. Y esto es lo que la célula necesita, ATP. ¿Queda la idea? Una vez más entonces, mira, y espero que quede claro. La glucosa se rompe en piruvato, estamos genios, se rompe en piruvato, se produce ATP y se produce NASH. Luego el piruvato recoge los electrones del NASH, se convierte en lactato y esto se convierte en NAD. Como bota los electrones, se convierte en NAD. Ahora mira, viene el NAD, recoge los electrones de la glucosa, otra vez se convierte en NASH. El NASH viene con el piruvato, se convierte en lactato y el NASH se convierte en NAD. Y así está todo el rato girando, una y otra vez. Recuerda que si no hay NAD, la glucólisis no ocurre porque no hay quien recoja los electrones. Por lo tanto, la glucosa no se rompe y si no se rompe, no se forma ATP y no se forma NASH. Entonces, la fermentación tiene por objetivo hacer que esto de acá siempre haya NAD, como oxidando al NASH. El objetivo de la fermentación es oxidar al NASH que se produjo en la glucólisis.